Bueno, pues vamos a dar continuidad a este estudio del libro de los espíritus y un poquito para resumir lo que ha sido lo que vamos a ver, aunque lo explicó Rosa en la clase pasada, vamos a ver un poquito los temas que tenemos por delante y que vamos a intentar desarrollar en lo mejor posible. Bueno, estamos en el aula 18, estamos con el tema de la religión en la historia y bueno, tenemos, como digo, varias clases por delante, Dios en la filosofía, las revelaciones, hasta el aula en la que llegaremos, como explicó Rosa muy bien, a este capítulo primero, Dios, las pruebas de su existencia y sus atributos. El pasado jueves estuvimos viendo cómo fue la evolución del pensamiento en la prehistoria, ¿no? Conforme eh, al mismo desarrollo, ¿no? del propio homínido en el paleolítico y en el neolítico. Eh, a los que no lo hayáis visto, recomiendo que veáis la clase anterior porque es muy interesante. Hablamos del desarrollo que podríamos llamar o podríamos definir como un desarrollo religioso. Incluso pudimos hablar de cómo hoy, vamos a verlo a lo largo de toda la clase de hoy, no obstante, siguen existiendo muchas reminiscencias, ¿no? Que se ven reflejadas en las prácticas o los cultos religiosos actuales. Al terminar esta clase, vamos a hacernos muy conscientes, como hemos dicho en otras clases anteriores, de la solución de continuidad, ¿no? De todas estas prácticas, de cómo las religiones, tal y como hoy las entendemos, son una continuidad de toda esta evolución del pensamiento y desarrollo del pensamiento religioso. Entonces, para dar continuidad a la clase anterior, hoy vamos a hablar de la religión en la antigua Mesopotamia. Eh, Vamos a situarnos hoy, dentro del punto de vista histórico, en el primer lugar donde se va a producir un tránsito de las culturas y los núcleos rurales, pequeños núcleos rurales, a los grandes centros urbanos. Esta transición se da en la llanura comprendida entre el Tigris y el Éufrates, llamada Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia, la palabra Mesopotamia quiere decir entre ríos, y que constituye la parte oriental de los territorios que forman el denominado creciente fértil. Aquí se van a realizar los primeros pasos de la revolución neolítica y el proceso civilizador. El otro día comentábamos precisamente que este proceso civilizador se da, según los arqueólogos, según los historiadores, alrededor de los primeros núcleos religiosos. Aquellos núcleos religiosos empiezan a congregar distintas poblaciones, eh, dando lugar a las grandes ciudades, a las grandes polis, en aquellas épocas. Por encima de los niveles arqueológicos de las culturas neolíticas que se van a suceder en la zona del Tigris y el Éufrates, se van a levantar esas primeras ciudades, cuyos pobladores originales fueron, en este caso, los sumerios. Estas ciudades van a estar localizadas principalmente al sur y se van a vincular, lógicamente, por una misma lengua y por una misma cultura. Su organización económica va a girar en torno al templo, en el que se va a concentrar la dirección de las actividades agrícolas, comerciales, artesanales. Ahora vamos a explicar un poquito el porqué. Los primeros registros escritos de prácticas religiosas se van a remontar aproximadamente al 3500 a.C. en Sumeria. Los sumerios van a crear una espléndida cultura en la que va a destacar
la creación de la escritura cuneiforme, la primera forma de escritura reconocida, sobre esas tablillas de barro posteriormente endurecidas. Ciertamente ya había aparecido en aquellos tiempos la escritura pictográfica, ¿no? Que es la más antigua conocida. Otra cosa muy importante que traen los sumerios es el uso de la rueda, ¿no? Que realizada con planchas yuxtapuestas de madera va a usar en las ceremonias funerarias y de culto, a modo de carro. La concepción de la vida en la antigua Mesopotamia era tan compleja y tan completamente religiosa que los dioses estaban relacionados o se correspondían de alguna manera con los elementos de la naturaleza, el sol, la luna, la tierra, pero sobre todo con los oficios. Los dioses tenían, y esto lo vamos a ver en las diferentes culturas, comportamientos absolutamente humanos, ¿no? Eran dioses con sentimientos, con emociones y dioses que mantenían relaciones entre sí. Sus andanzas van a reflejar, van a reproducir los rasgos de la vida ciudadana, con sus debates y querellas, etcétera, etcétera. Los habitantes celestiales podían llegar a odiarse y a jugarse muy malas pasadas, y sus ocupaciones eran las mismas que las ocupaciones de los hombres. Había dioses guerreros, dioses artesanos, dioses agricultores. Por eso, esa vinculación tan grande entre la economía y el templo. Estas creencias religiosas mesopotámicas establecían que los seres humanos trabajaban junto a los dioses y para ellos. Y este es un tipo de pensamiento que vamos a observar en esta evolución de la religión o de la religiosidad de los diferentes pueblos hasta hoy en día, prácticamente, ¿no? Trabajan junto a los dioses, como digo, y para ellos, aunando fuerzas para mantener a raya las fuerzas del caos que habían sido arrestadas por las deidades supremas al principio de los tiempos. La continuación de la vida dependía de los dioses que eran quienes controlaban y hacían funcionar todos sus aspectos. Era muy importante para la supervivencia contar entonces con el favor de estos dioses, ¿no? Los dioses crean el orden a partir del caos y uno de los mitos más populares que ejemplifican este principio habla del gran dios Marduk, que fue el principal dios de Babilonia en los tiempos de Hammurabi y que derrotó a Tiamat y las fuerzas del caos para crear el mundo. Yo creo que estas cosas no suenan, ¿verdad? Son cosas que vamos a ir viendo que están muy presentes en este desarrollo del pensamiento religioso. Em, Fijaros, para poner un ejemplo, ¿no?, de esta colaboración entre los dioses, los favores de los dioses o incluso la intervención de demonios la vamos a encontrar en la medicina en Mesopotamia, ¿no? Hacia el año 3000, entre el año 3000 y el año 2000, ellos, antes de Cristo, ellos piensan que las enfermedades no podían estar causadas directamente por los dioses, ¿no? Porque si ellos habían creado al hombre para que trabajara para ellos, pues no era lógico en absoluto que los dioses les castigaran con males, ¿no?, que podían acabar con su vida, ¿no?, incluso. Entonces los culpables no podían ser otros, sino que un ejército de hasta 6000 demonios, 6000, dispuestos a provocar pestes, fiebres, abortos, epidemias, y que iban a castigar, de esta manera castigaban a los hombres por sus pecados. Existían dos especialistas que se complementaban a la hora de sanar. El primero El primer especialista prescribía los tratamientos para sanar los males físicos y anímicos, sería el médico propiamente dicho, mientras que el segundo se ocupaba de las enfermedades consideradas sobrenaturales. La finalidad del tratamiento no era otra que la de expulsar a esos agentes malignos del cuerpo y para conseguirlo debían actuar ambos especialistas conjuntamente, pero en distintas fases. Primero, el enfermo ordenaba a los demonios salir del cuerpo y después se dirigían a los dioses suplicándoles ayuda
para combatirlos, mostrando el arrepentimiento por sus faltas. Vamos a ir un poquito más allá y vamos a ver cómo era también otra gran cultura, que fue la cultura persa. Los persas, ¿no? Que entre los años 2000 y 1500 antes de Cristo, pues se constituyen como tal, ¿no? Es una serie de pueblos de origen indoeuropeo, principalmente los medos y los persas, que se van a establecer en la meseta de lo que hoy es el actual Irán, donde se van a dedicar al pastoreo y a la práctica de incursiones de saqueo en los ricos territorios mesopotámicos. En el 550 antes de Cristo, Ciro II se va a imponer sobre los medos y va a fundar la dinastía aqueménida, con la que empieza lo que se conoce como el Imperio Persa. La Persia aqueménida constituyó uno de los mayores imperios de la antigüedad. Vamos a ver un poquito cómo es esa religión en la antigua Persia. En un principio, esta fe es una fe politeísta, con un Dios supremo, Aura Magna, que presidía sobre las deidades menores. De entre estas, las más populares eran Atar, dios del fuego, Mitra, que os sonará muchísimo, eh, por que su historia es muy similar a la que nos narran los evangelios sobre el propio Jesús. Mitra, dios del sol naciente y de las alianzas, Bark-Kasata, dios del sol pleno, y Anaíta, diosa de la fertilidad, del agua, la salud, la curación y la sabiduría. Estos dioses van a representar las fuerzas del bien y el orden contra los malos espíritus, ¿no? Del desorden y el caos. Rosa, pasa la diapositiva, por fin. En algún momento, entre el año 1500, 1000 antes de Cristo, el profeta visionario Zoroastro, también conocido como Zaratustra, afirmó tener una revelación de Aura Magna, gracias a la cual él va a entender que este era el único ser supremo, creador del universo y guardián del orden, que no necesitaba a ningún otro dios a su lado. La visión de Zoroastro se convertiría en lo que se conoce como el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo y que todavía se practica en la actualidad. Recordad, como decíamos, que no solamente o no es Moisés el único que nos va a hablar del monoteísmo, sino que vamos a encontrar recurrentemente en otras culturas algunos momentos particulares en las que algún que otro visionario tiene esa visión o esa revelación de este Dios que ellos consideran el Dios supremo, que les habla, ¿no? de ese Dios, que habla de sí mismo como ese Dios único, ¿no? Pues aquí, en este caso, estamos delante de Zoroastro. Vamos al Antiguo Egipto, porque como digo, vamos a encontrar todo el tiempo cosas muy interesantes que luego van a recoger también los espíritus en sus enseñanzas, ¿no? Bueno, no podemos hablar aquí ni siquiera mínimamente de lo que representa la civilización egipcia. Eh, esta civilización alcanzó las mayores cuotas de desarrollo en ciencia, en arte, en religión, en comercio, en la medicina. Es una de las civilizaciones más avanzadas. Así que vamos a centrarnos un poquito en ver cómo era este pensamiento religioso. Como digo, un poquito, es un breve esbozo nada más. La religión egipcia era similar a las creencias mesopotámicas, muy parecidas, tenían muchas características muy parecidas, en el sentido de que los seres humanos también trabajan, ellos creían que los seres humanos trabajaban junto a los dioses para mantener el orden. El principio de armonía, que los egipcios llamaban Ma'at, tenía una gran importancia
en la vida, en la sociedad, pero sobre todo en la propia vida, tanto como en la otra vida, en la que ellos también creían. Su religión estaba absolutamente, sus creencias, su sistema de creencias estaba totalmente integrado en todos los aspectos de, eh, de la existencia. Y es muy interesante porque estamos viendo eh, ya de una manera cada vez más extensa, ¿no? Cómo era ese pensamiento de que el ser humano colabora con los dioses, contribuyendo a la armonía universal, algo de lo que nos van a hablar los espíritus cuando eh, Allan Kardec les pregunta sobre cuál es la misión de los espíritus, cuál es la misión del espíritu, ¿no? Y los espíritus le dicen que es contribuir a la armonía del universo, una de las misiones, ¿no?, que tenemos como espíritus. Fijaros estas pinceladas, ¿no?, que estamos viendo aquí. Bueno, la religión egipcia era una combinación impresionante de magia, mitología, ciencia, medicina, incluso psiquiatría, espiritualismo, herbología. Hay una creencia en un poder superior y en la vida después de la muerte. Los dioses eran amigos de los seres humanos y solamente buscan lo mejor para ellos, proveyéndoles de las mejores tierras para vivir y un hogar eterno para disfrutarlo cuando terminaran sus vidas terrenales. Este sistema de creencias va a continuar con algunos cambios a lo largo de toda la historia de Egipto, del Antiguo Egipto. Tan solo va a ser interrumpido momentáneamente por la reforma religiosa de Akenatón durante su reinado. Eh, Después, tras su muerte, su sucesor, Tutankamón, allá por el 1300, sí, siglo XIV antes de Cristo, volvió a restaurar la antigua religión, rehabiendo los templos y resucitando los antiguos rituales y las costumbres. Recordamos en esa revelación, ¿no?, que también tiene Akenatón sobre el rey, el dios Atón, Atón-Ra, el dios Sol, al que reverencia y que considera eh, un dios único, ¿no?, por encima absolutamente de cualquier otro. Inicia esta reforma que finalmente pues, no es aceptada, ¿no?, porque claro, se ve amenazada aquí, se ve amenazado el poder de la casta sacerdotal, que tenía una importancia muy grande en la sociedad egipcia. Por ser también, todo hay que decirlo, los guardianes de la sabiduría, de todo el conocimiento, todo el conocimiento del antiguo Egipto estaba en manos de esta casta sacerdotal. Eh, los primeros registros escritos de las prácticas religiosas egipcias van a datar de alrededor del 3400 a.C., en lo que se conoce como el periodo predinástico, ¿no? Deidades tales como Isis, Osiris, Pat, Hathor, Atun, Set, Nephthys y Horus ya se habían establecido como fuerzas importantes desde muy pronto, ¿no? El mito de la creación, tal y como es narrado por los antiguos egipcios, es similar al de la historia mesopotámica, en el sentido de que al principio ellos creían que solo había aguas caóticas moviéndose suavemente, y este océano no tenía ni límites ni fondo, y estaba en silencio hasta que, de buenas a primeras, de repente surge una colina de tierra conocida como Benben, que es el montículo primigenio, que se cree que es lo que simbolizan las pirámides. Y el grandioso Atún, el sol, de pie sobre el Benben, habló y dio a luz al dios Su, del aire, y a la diosa Tennut, la humedad, el dios Heb, de la tierra, y la diosa Nut, del cielo. Junto a Atún estaba Heka, la personificación de la magia, y la magia Heka dio a luz al universo. Dice Herculano Pires en su libro Espíritu y Tiempo,
introducción antropológica al espiritismo, que es que en el Antiguo Egipto es donde se nos ofrece el cuadro que mejor demuestra la transición de los dioses familiares a esa categoría de dioses cósmicos y universales que van de alguna manera a representar este pensamiento de los antiguos egipcios. Herculano Pires nos dice que podemos ver en el Antiguo Egipto dos categorías de dioses bien definidas. Los dioses cósmicos, que serían de la primera categoría, la tríada familiar formada por Osiris, Isis y Horus, con toda una corte de divinidades consanguíneas y otras divinidades más. Y una segunda categoría, que serían estos dioses familiares, por ejemplo, Imhotep, Amenhotep y Bes, el enano. Estos dioses familiares nos ofrecen el ejemplo de la civilización cósmica y universal que justifica la tesis ebemerista. ¿Qué nos dice esta tesis? Que los dioses no son sino hombres que fueron divinizados en tiempos remotos a causa de su poder y de su sabiduría. El ebemerismo es un conjunto de teorías sobre el origen de las religiones y se debe al griego ebémero. Esta teoría sería aceptada aún por el filósofo, por David Hume y por Voltaire. Imhotep era el médico del rey de Sejer, de la tercera dinastía. Amenhotep era un arquitecto y era el médico de Amenofis III de la 18ª dinastía. Y Bes, el enano, se convirtió en un espíritu muy popular y del culto familiar pasó al culto del pueblo. Estos procesos de transformación que vemos a través de los estudios históricos, Pires expresa que quieren decir pura y simplemente que aquello que lo que hoy llamamos espiritismo, espíritus familiares, aquello que hoy llamamos en el espiritismo espíritus familiares, es decir, la manifestación mediúnica de los familiares, de los parientes y amigos nuestros que velan por nuestros hogares, es la fuente de esa mitología, la base de ese proceso de racionización y el mismo origen de las propias religiones. La otra vida en Egipto estaba representada de una manera muy bonita, estaba representada por un campo de juncos y era una imagen reflejada de la vida en la tierra, con detalles tales como árboles o río, un río favorito o una mascota. Los seres queridos de la persona estarían esperando en otra vida o llegarían después. Los egipcios veían la vida terrenal, la vida terrena, simplemente como un viaje, como una parte de un viaje eterno, y estaban tan preocupados con pasar a la siguiente fase sin problemas que crearon elaboradas tumbas. Todos conocemos, ¿no? Las tumbas egipcias, los templos, las inscripciones funerarias, ¿no? Esos textos que encontramos en las pirámides, los textos de los sarcófagos, el libro de los muertos, que servirían para ayudar en el paso de las almas de este mundo al otro. Los dioses cuidaban de la gente en la otra vida, como lo habían hecho en esta desde el principio de los tiempos. Un egipcio de la antigüedad entendía que desde el nacimiento hasta la muerte, o incluso después, el universo había sido ordenado por los dioses y que todo el mundo tenía su lugar dentro de este orden. Qué interesante esta cuestión de la religión egipcia. Podríamos hablar horas sobre esta religión, sobre sus rituales, sobre los sacerdotes, sobre el conocimiento, ¿no? Que llegaron a los niveles de conocimiento que llegaron a alcanzar, pero esto tendríamos que dedicar 3 o 4 clases solo para ellos. Lo mismo nos va a ocurrir con China e India, que son las dos civilizaciones que vamos a ver, ¿no? Lo que vamos a presentar está muy, muy, muy resumido porque no hay como tiempo para entrar en profundidad. Este principio de orden que hemos visto, que estamos viendo
era básico también en la religión más antigua del mundo que todavía se practica en la actualidad, que es el hinduismo, conocido por los fieles como Sanatana Dharma, el orden eterno. Se cree que aparece alrededor del año 5500 a.C., aunque sí se sabe que se convierte en definitiva alrededor de 2300. Aunque a menudo a la religión, al hinduismo se la considera una religión politeísta, el hinduismo en realidad es enoteísta. Es decir, solo hay un Dios supremo, que es Brahma, y todas las demás deidades son aspectos o reflejos de Brahma. Muy interesante. Dado que Brahma es un concepto demasiado intenso, intenso e inmenso para que lo entienda la mente humana, se va a presentar a sí mismo de muchas versiones que la gente reconoce como las deidades Vishnu, Shiva y muchas otras. El sistema de creencias hindú comprende nada más y nada menos que 330 millones de dioses, que van desde los conocidos a un nivel, digamos, nacional, tales como Krishna, a deidades locales, ¿no?, que son menos conocidas. En cuanto a la antigua China, se cree que la religión ya había aparecido alrededor del año 4500 a.C., como van a demostrar los diseños de las cerámicas, ¿no?, que podemos encontrar en enclaves neolíticos, ¿no?, como por ejemplo el de la aldea Bampo. Esta temprana estructura de creencias es una mezcla de animismo y mitología, ya que esas imágenes todos lo reconocemos, ¿no? El dragón, los dragones cerdos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más para hablar de la religión griega y romana. Bueno, ¿cómo era la religión? Si podemos decirlo así, en la antigua Grecia. Las creencias religiosas en la antigua Grecia van a derivar de dos formas de culto. Uno, que es un culto animista, que va a proceder sobre todo de las polis del Mediterráneo, y otro de carácter indoeuropeo, es decir, de la Europa central, que es de la que van a absorber los dioses guerreros, ¿no?, los dioses intervencionistas. La religión griega tiene aspectos muy interesantes. Las ciudades, las polis, van a consolidar su identidad por medio del culto de divinidades que estiman protectoras especiales. Un caso lo tenemos claro en la ciudad de Atenas, ¿no?, con su divinidad Poliada. Las ciudades griegas no van a generar un sacerdocio, un sistema una casta sacerdotal estable y jerarquizada, ¿no?, como podemos pensar. Es muy interesante porque el sacerdote es un representante elegido por la comunidad, ¿no?, que suele parecerse más a un magistrado, ¿no? Como digo, estos sacerdocios son elegidos por sorteo y son de duración limitada. No detentan una creación teológica, sino la gestión temporal de lo religioso en un ámbito específico, ¿no?, generalmente circunscrito a un templo y a una divinidad determinada. Es decir, este sacerdote, elegido por la comunidad, de una manera temporal, no va a construir, ¿no?, por decirlo de alguna manera, creaciones teológicas, no va a teorizar sobre las propias divinidades, sino que todo va a quedar circunscrito al templo y a cuidar de esa divinidad, ¿no?, a adorar a esa divinidad. Lo que va a caracterizar la religión griega es el antropomorfismo, que ya desde épocas muy tempranas, aproximadamente alrededor del segundo milenio antes de nuestra era, va a aparecer. La mitología griega comparte este antropomorfismo con otras culturas más antiguas, como la mesopotámica, por ejemplo, aunque tiene una característica
muy interesante, y es que sus dioses no crean al hombre. Los dioses griegos viven en familia. Se narran sus nacimientos, que son las teogonías, y vidas que van a transcurrir entre rivalidades, conflictos dramáticos, amistades o matrimonios a semejanza de los humanos. No es el mito. En el mito y también en la iconografía, el hombre divino representa a un sujeto, a una persona que a veces puede asumir forma humana e incluso puede producir o se puede producir un encuentro físico entre el hombre y el Dios. Vemos aquí también algunos aspectos muy interesantes, como es el antropomorfismo, que nos va a acompañar también a lo largo de la historia, dar a esa imagen divina, a esa divinidad, todos los atributos de un ser humano, tanto en lo bueno o en lo positivo, como en aquello menos bueno o en lo negativo. En Grecia se rendía culto principalmente a dos figuras, a los dioses y a los héroes. Los héroes eran mortales que con frecuencia eran hijos de dioses. El culto podría constar de diversas actuaciones, como era el rezo, las libaciones, las ofrendas, el sacrificio. No existían lugares consagrados para esto, consagrados a un dios, en los que se buscaba consejo divino. A partir, perdonad, del siglo VIII, antes de nuestra era, algunos lugares en los que el dios oficiaba adquirieron una relevancia especial. Los griegos llamaron a estos sitios Testerion o Manteion y los romanos los llamaron oráculos. Todos tenemos en mente los oráculos, ¿no? Los más conocidos, los oráculos prehelénicos más célebres fueron los ubicados en Dodona y en Delfos, ¿no? El de Delfos muy conocido por nosotros, al que acudían personas de toda Grecia y cuya fama perduró hasta la época romana. Allí podían acceder todas las personas a título individual, así como también personas que representaban una colectividad, y el tipo de preguntas variaba en el contenido y en la formulación. Normalmente las personas acudían a los oráculos para consultar cuestiones de orden práctico, prescripciones de tipo religioso, relativas también a la fundación de cultos divinos o heroicos, a reclamar sacrificios, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso a la hora de fundar, de pedir consejo para fundar una colonia, para fundar una nueva ciudad. Bueno, los oráculos, en estos casos los dos que hemos puesto de ejemplo, el de Dodona estaba dedicado a Zeus y el de Delfos al dios Apolo. El de Dodona tenía la peculiaridad de que la respuesta divina provenía del movimiento de las hojas de una encina. En el oráculo de Delfos era una mujer, la pitonisa, quien vivía dedicada exclusivamente al dios de ese santuario, ¿no? La pitia, la pitonisa. Antes de dar una respuesta, esta pitia, esta pitonesa, caía en un estado de éxtasis y su mensaje, salvo raras excepciones, tenía que ser interpretado. Los signos interpretados por una persona, estos signos eran interpretados por una persona que tenía un don especial, una persona que estuviese inspirada. Este individuo se llamaba mantis y la mántica era el arte de la adivinación. La divinidad aquí podía manifestarse de muchas maneras diferentes. Podían leerse los signos en el sacrificio, en el modo de arder el fuego, en la claridad de las llamas, en el vuelo de las aves o en el examen de las entrañas de un animal sacrificado. Pues vamos a entrar en Roma, en la antigua Roma, ¿no? Bueno, los romanos se vanagloriaban de su devoción en sus tratos con el mundo exterior o con el mundo que pretendían romanizar. A comienzos del siglo II antes de Cristo, por ejemplo, cuando un funcionario romano escribió la ciudad griega de Teos, en la costa occidental de lo que hoy es la actual Turquía, garantizando a sus habitantes la independencia política, por lo menos a corto plazo, les recalcó este mensaje. Y esto va a ser una característica de las creencias en la antigua Roma. Este mensaje todavía podemos leer sus pomposas palabras inscritas en un bloque de mármol expuesto en la ciudad.
Y dice lo siguiente: el hecho de que los romanos hayamos considerado siempre absoluta e incondicionalmente que la devoción hacia los dioses es un asunto de suma importancia, queda demostrado por el favor que recibimos de ellos por este motivo. Además, estamos totalmente seguros, por muchas razones, que nuestro gran respeto por la divinidad es evidente para todo el mundo. En otras palabras, ellos consideraban que la religión respaldaba al poder romano. Y esto es otro de los aspectos a considerar para que podamos entender cuál es la evolución del pensamiento religioso y el por qué en las religiones se han ido transformando a lo largo del tiempo, adaptándose a los poderes materiales de cada momento. Tenemos unos cuantos indicios de esto, que estamos diciendo en la historia de Rómulo. Además de erigir el templo de Júpiter Estator, consultó a los dioses para decidir dónde fundar la nueva ciudad, dónde fundar Roma. En parte, esto fue lo que llevó a la fatal pelea entre Rómulo y Remo. Fue ese desacuerdo acerca de cómo interpretar esas señales divinas, observadas en este caso en el vuelo de algunas aves. Pero fue su sucesor, el pacífico Numa, quien verdaderamente va a asumir el papel de fundador de la religión romana. No obstante, aunque fundador, esto no va a convertir a Numa en una figura sagrada del estilo de Moisés, de Buda, de Mahoma, porque la religión de la antigua Roma era muy diferente de la religión tal y como la entendemos hoy. Hay tanto vocabulario religioso moderno tomado del latín, y ahí incluimos la palabra religión, la palabra pontífice, que se tiende a oscurecer algunas de las principales diferencias entre el pensamiento religioso romano y el nuestro. En Roma no existe en la religión romana una doctrina como tal, ni un libro sagrado, ni un sistema de creencias. Esto es muy interesante. Los romanos sabían que los dioses existían y no creían en ellos en un sentido de vivencia interna, ¿no? Que sí comparten otras religiones, sobre todo las más modernas. Tampoco había una religión especialmente preocupada por la salvación personal o por la moralidad. Esto no existía en la antigua Roma. No aparecen esos dioses moralizadores. Se centraba básicamente en la realización de rituales destinados a mantener la armonía, la buena armonía y la relación entre Roma y los dioses, asegurando el éxito y la prosperidad. Utilizaban el sacrificio de los animales, etcétera, etcétera. Lo que sí llama la atención de la religión romana es que, a la par que es una religión, una creencia conservadora, presenta por otro lado un carácter profundamente tolerante, que contrasta con quizá la intolerancia de su política militar y de su dominio, ¿no? Que tiende a asimilar este sistema presentado por Roma, asimila las formas religiosas de todos los pueblos que caen bajo su influencia, modificando por medio de la agregación su propia religión. Es decir, ellos cuando romanizaban un lugar, absorbían las creencias, los dioses, y así enriquecían su propia religión. Bueno, en cuanto dentro de lo que es la religión familiar, voy a ir muy rápido resumiendo, muy instaurado el culto familiar, los cultos familiares a diferentes espíritus, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los manes, que eran las almas de los familiares difuntos, porque los romanos temían mucho a los muertos, ¿no? Y les llamaban con este nombre que significa buenos. Y les tributaban culto a fin de ganarse su protección y de alguna manera evitar que se convirtieran en espíritus maléficos, a los que ellos llaman larvas o lémures. Aparte de fiestas específicas para estos manes, se les hacían sencillas ofrendas de vino, miel y leche y flores en los hogares, ¿no? Dentro del culto romano, en los hogares, había estos altares. Los penates, que eran originalmente los genios protectores del hogar.
y que posteriormente se van a convertir en dioses de los hogares, brindando protección a toda la casa. Eran los penates familiares o menores, existiendo también los protectores del Estado, ¿no? Los penates públicos o los penates mayores. Y además, algo que estaba muy extendido en la antigua Roma eran las prácticas adivinatorias. ¿Y cuáles eran? Bueno, pues las señales del cielo, como por ejemplo los rayos, los relámpagos, estimaban el augurio favorable si mirando al sur caían a su izquierda, que era la derecha del dios Júpiter. Los gritos y vuelos de las aves, analizaban el gran nido de los cuervos, de los grajos, de las lechuzas y también el vuelo de las águilas, de los buitres y de los halcones. Ingerían la ingesta de pollos sagrados, que se estimaba auspicio favorable si tenían apetito y desfavorable si estaban inapetentes. Es decir, los pollos sagrados comían y en virtud de lo que comían, pues esto era un buen augurio o un mal augurio. Las posiciones y actitudes de los mamíferos, de los reptiles, los acontecimientos imprevistos extraordinarios, que eran considerados siempre de mal augurio, la adivinación en la disposición de las tripas de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Y generalmente todas estas consultas pues las solían hacer cuando iban a emprender una batalla, cuando había algún acontecimiento de este tipo, ¿no? Los generales romanos consultaban a los oráculos, los propios césares emperadores consultaban ante cualquier decisión que tuvieran que tomar, no solamente a los manes y a los penates, sino también acudían a estas artes adivinatorias. Vamos volando para los pueblos mesoamericanos, damos el salto del continente y nos vamos para hablar de las creencias religiosas que fueron centrales para la vida de la comunidad, ya que creían que la llegada de las lluvias, por ejemplo, el crecimiento del maíz dependían de los dioses. Por lo tanto, necesitaban mantener una buena relación con ellos por medio de ofrendas y de sacrificios. La característica principal de estos pueblos mesoamericanos es que tienen una visión cíclica de la vida, que cumplía un ciclo y se repetía, donde ellos asimilaban que la muerte era necesaria para la continuidad de la vida, ¿no? Tenían muy integrada la ley de destrucción, ¿verdad? Era necesario morir, era necesario para que hubiera una renovación y que la vida pudiera continuar. Muchos de estos pueblos ya sabemos que realizaban sacrificios humanos porque entendían que para que la vida continuara se debía morir. Y normalmente lo que hacían era matar o sacrificar a seres elegidos para confirmar la manera que ellos tenían de ver el cosmos. Ellos entretejen un sistema conceptual alrededor del mundo que habitaban las estrellas, las montañas, los ríos, los lagos, los animales, fueron ocupando un lugar dentro del cosmos cuya complejidad fue incrementada al poblarse de fuerzas sobrenaturales. Hay una importantísima veneración por el sol en los pueblos prehispánicos, ¿no? Que vamos a observar en diferentes mitos y rituales. El pueblo azteca, por ejemplo, es el mayor adorador del sol, con quien se identificaron y al que llamaron Tonatiuh, el resplandecente, el niño precioso, el niño turquesa, etcétera, etcétera, ¿no? El sol tenía también un carácter guerrero y se hacía acompañar desde el amanecer hasta el cenit por el alma de los guerreros muertos en combate. Voy a hablar muy, muy brevemente antes de pasar al tema de los druidas, un poco de estos patrones que son comunes y que eh, encontramos en la religión ancestral, pero también en la actualidad. La existencia de muchos dioses que tienen un interés personal en la vida de la gente, la creación, como hemos visto, de un ser sobrenatural que habla, modela u ordena la existencia, otros seres sobrenaturales que surgen de este primero, que es el más importante, que es, digamos, el Dios principal, y una explicación sobrenatural de la creación, de la tierra, de los seres humanos, y una relación entre los humanos creados y el Dios creador que requiere, como hemos visto, de adoración y sacrificio.
Hemos visto también que hay una repetición de la figura que se conoce como el Dios que muere y resucita. Esto también lo vamos a encontrar en diferentes culturas muy alejadas entre sí, y esto es muy interesante. A menudo hablamos de una entidad poderosa que es asesinada o muere y vuelve a la vida por el bien de su pueblo, ¿no? Por ejemplo, Osiris en el Antiguo Egipto, Krishna en la India, el dios del maíz en Mesoamérica, Baco en Roma, Atis en Grecia, Tammuz en Mesopotamia. Y también nos vamos a encontrar con esa certeza de que la vida continúa tras la muerte, y una vida que además es muy similar, muy parecida a la vida terrenal. Eso, sobre todo, lo vamos a encontrar en Egipto y en Grecia. Y, y una vida totalmente diferente, contraria a la vida de la Tierra, en Mesoamérica y Mesopotamia. Una combinación de ambas en China y en India. Pues vamos a seguir adelante, hechas salvando algunas cuestiones, para hablar de los druidas. Bueno, la religión es la religión de los antiguos pueblos celtas, ¿no? Que fueron uno de los pueblos más importantes de Europa entre el año 600 y el año 150 a.C. Del norte de los Alpes se van a esparcir hacia el este y el oeste de Anatolia hacia España y Gran Bretaña. En la Galia existen filósofos y teólogos respetados a un grado máximo que son llamados los druidas. Eh, Vamos a encontrar santuarios, ruinas, arqueología de los druidas por toda Europa, ¿no? Los galos, los bretones. Esta religión se caracterizaba por admitir la existencia de, de varias divinidades y por creer en la inmortalidad del alma que pasaba después de la muerte al cuerpo de un recién nacido. Posidonio de Apamea se refiere a ellos, como he dicho, como filósofos y teólogos respetados. Se los considera como los hombres más justos. A menudo reflexionan acerca de los astros y su movimiento, acerca del tamaño del mundo y de la tierra, del poder de los dioses inmortales y sus actitudes. Transmiten a los jóvenes todo ese saber. Posidonio de Apamea los conoce en un viaje que realiza a la Galia en el año 100 a.C. y redacta un informe en el que describe a los druidas con palabras griegas inequívocas como filósofo o teólogo, lejos de la confusa y hoy en día popular imagen que ve a los druidas como sacerdotes de una religión ancestral, ¿no? Incluso como magos o hechiceros. Sabemos hoy que la religión, bueno, primero, que los principales santuarios del druidismo estaban en los bosques. Sabemos que estaba fuertemente relacionada con la naturaleza, el mundo de lo onírico, de lo mágico. Es entonces que los druidas cobran un gran sentido, o así parece observarse a partir de la etimología de la palabra druida. Esta parece por provenir o estar relacionada con los robles, con los bosques, con los árboles sagrados, ya que proviene de Drew, árbol, y Wade, ver, wit, conocimiento, inteligencia. La relación de la religión romana, perdón, de los romanos con el druidismo fue bastante compleja, ¿no? Pero todos, tanto Augusto, Julio César, todos eh, respetan enormemente esta religión, ¿no? Durante el siglo I antes de Cristo y el siglo III vamos a ver persistir estas tradiciones druídicas en torno a los centros santuarios médico-curativos que se construyeron en ciertos lugares relevantes durante esta época. Podían tener una función sacerdotal, por ejemplo, muy típica de Irlanda, profética, también muy típica en Gales, en cuyo caso se decía que estaban imbuidos de la agua y de la inspiración
y que también actuaban en los bardos, ¿no? En estos mundos intermedios. Podríamos estar horas hablando de los druidas, pero Julio César, por ejemplo, habla de ellos, ¿no? Respecto a sus enseñanzas propiamente dichas, el objetivo principal de toda su instrucción, dice, es, en su opinión, imbuir a los estudiantes con una creencia firme en la indestructibilidad del alma, la cual, de acuerdo con sus creencias, simplemente pasa de un inquilino a otro tras la muerte. Solamente por esta doctrina, que roba a la muerte todos sus temores, puede desarrollarse la forma más elevada de valentía humana. Ellos lo sabían bien, ¿no? Porque en esas incursiones en los territorios de la Galia, en los territorios, en fin, de lo que hoy conocemos como Inglaterra, como Irlanda, Escocia, sufrían, ¿no? Mucho los romanos de la valentía de estos pueblos con esta religión o con estas creencias druídicas. Y dice, secundarias a este principio fundamental, ellos sostienen varias disertaciones y discusiones sobre astronomía, sobre la extensión y distribución geográfica del globo, sobre las diferentes ramas de la filosofía natural y sobre varios problemas relacionados con la religión. Y así podríamos estar hablando horas y horas también de los druidas. Vamos al cristianismo, vamos a dar un pasito más allá. Eh, Apuntando primero la diferencia entre Jesús. Perdona, Valle, no sé por Sí. qué diapositiva voy. Estábamos en un texto de León Denis de los druidas. Ay, perdón, Es que como no me estás diciendo de cambiar. Sí, no, yo es que estoy dando por hecho que tú cambias. Sí, Bueno, pues eso, los druidas eran iniciados muy avanzados, ¿no? Nos dice León Denis en el genio céltico y el mundo invisible en el capítulo 13. Y esto resaltaba en su grado personal de mediunidad, que era más acentuado, como hemos visto. En ellos el sacerdote, la sacerdotisa, viviendo en medio de la naturaleza, recibían la iniciación mediante la intuición de una manera más directa que en el culto cristiano. Si analizamos el druidismo, encontramos en él una enseñanza esotérica muy desarrollada. Sin embargo, el cristianismo es superior, nos dice, desde el punto de vista humano, ya que se adapta en particular a las debilidades humanas, mientras que el druidismo, con sus doctrinas de un orden elevado, consideraba a la raza humana inferior. Su enseñanza, mejor comprendida por los privilegiados, desembocaba en supersticiones para la gran mayoría. Vemos así que hay tres focos: el budista, el cristiano y el druídico, que se complementan. Jesucristo personifica la luz de las esferas casi divinas, luz que por sus ondas benefactoras debe iluminar, vivificar la conciencia. El druidismo, sacando de las fuentes vivas de la naturaleza, percibía las vibraciones de los mundos y las manifestaciones de la vida universal. Allan Kardec, en una comunicación recogida en El genio céltico y el mundo invisible en 1926, dice que lo que el Cristo recibía directamente de los seres superiores, el druida lo conseguía a través de las corrientes transmisoras del pensamiento de los seres desencarnados. Fijaros cómo León Denis sitúa, como no podía ser de otra manera, el druidismo, ¿no?, en un lugar de destaque, eh, porque realmente si profundizamos en él vamos a encontrar maravillosas enseñanzas y una comprensión muy concreta de las fuerzas del universo, de las leyes divinas, mm, algo que nos va a sorprender, ¿no? Que nos va a sorprender mucho, eh, porque enraiza con el cristianismo, enraiza sobre todo con el espiritismo. Así que vamos al cristianismo y al espiritismo, ahora sí, y vamos a intentar establecer esa diferencia entre Jesús, entre el cristianismo y el catolicismo, que no son la misma cosa. Rosa, pasa, por favor. Es necesario aclarar que cuando decimos cristianismo no estamos hablando de catolicismo o de Iglesia Católica. El día en que esta fue oficialmente reconocida por el Imperio Romano, a partir de la conversión de Constantino, se convirtió en la religión de los césares, en la religión de los poderosos, en la aliada y en cómplice de estos grandes y poderosos. Entró en una era de argucias teológicas y de ahí en adelante se convirtió
en la fuerza más fuerte, ¿no? En el partido más fuerte. Para hacer la diferenciación del cristianismo primitivo, de ese cristianismo que nace, que emana directamente de la figura de Jesús, y mostrar su teología, aniquiló absolutamente el Evangelio y el mensaje original de Cristo, cuyos principios esenciales están enunciados en el Nuevo Testamento. Decir que el espiritismo respeta, pero no considera a la Biblia como un texto sagrado por las numerosas alegorías y contrasentidos. Pero la moral que predican los espíritus sí es la misma que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Los primeros cristianos, posteriormente a los apóstoles, posteriores a los apóstoles, seguirían la práctica de la mediunidad durante varios siglos. Hermas, un discípulo de los apóstoles, dejó escritos consejos e instrucciones precisas sobre la mejor forma de llevar a cabo la comunicación con los espíritus. Muy interesante. Hermas fue un escritor cristiano, autor del Pastor de Hermas, un texto del siglo II, que constituye el escrito más largo del periodo de los padres apostólicos de Orígenes, Eusebio, Cesárea, y lo identificaron con el nombre de Hermas mencionado en un saludo al final de una de las cartas de San Pablo a los romanos. Estamos delante de una obra cristiana del siglo II. En definitiva, la religión cristiana convirtió en estándar la creencia en otra vida, esto es cierto, y asentó una serie de rituales organizados por los que el creyente podría conseguir la vida eterna. Al hacer esto, los primeros cristianos sencillamente estaban siguiendo los pasos de los sumerios, de los egipcios, de los fenicios, de los griegos, de los romanos, ya que todos tenían sus propios rituales para adorar a los dioses. Después de los cristianos, los intérpretes musulmanes del Corán van a establecer sus propios rituales para entender a la deidad suprema, que aunque son diferentes en su forma a los del cristianismo, el judaísmo o cualquiera de las otras religiones que se consideran paganas, tenían el mismo propósito que los rituales que se practicaron en adoración del panteón egipcio hace más de 5.000 años. Hacer que la raza humana sepa que no está sola con sus problemas, con sus sufrimientos y sus triunfos, que puede controlar sus impulsos más básicos y que la muerte no es el fin de la existencia. Las religiones de la antigüedad daban respuesta a las preguntas de la gente sobre la vida, sobre la muerte, y en ese sentido no son diferentes de las religiones que se practican hoy en día en todo el mundo. Bueno, pues lo dejamos aquí. Es imposible abarcarlo todo en una clase, así que gracias por vuestra atención y os invito a que sigáis investigando y a que sigáis leyendo. Gracias. Thank you.